Buenos días a mi caso, buenas tardes a quien corresponda. Yo soy Marta Centeno y soy la tutora encargada de impartiros este taller 5. En este taller lo que vamos a hacer es dar un pasito más en lo que aprendisteis en el taller 4 y vamos a aplicarlo a nuestro péndulo. Bueno, lo primero de todo, lo que vamos a ver en este taller es solamente un ejemplo de lo que se puede hacer. O sea que si queréis utilizar otros sensores o si os ha ocurrido otra forma de hacerlo, también está bien, únicamente es un ejemplo de cómo se podría hacer. Fundamentalmente en este taller vamos a utilizar un electroimán para hacer funcionar el péndulo. Veremos qué son los electroimanes, cómo funcionan y cómo podemos utilizarlos. Y luego al final veremos rápidamente cómo se utiliza un servo, por si alguno de vosotros tenía alguna idea que incluyese servos. Bueno, pues lo primero de todo, ¿qué es un electroimán? Bien, pues un electroimán al final es hilo conductor bobinado por el que hacemos pasar una corriente eléctrica. ¿Qué ocurre? Que este hilo tiene que estar recubierto por un material aislante para que la corriente haga todo el camino circular y no se nos pase de una espira a otra al estar los conductores en contacto. Entonces, cuando esta corriente atraviesa todas las espiras de nuestra bobina, genera un campo magnético que tiene un polo norte y un polo sur, al igual que un imán. Bueno, pues como puede que ya sepáis, este campo magnético que hemos creado responde a una ley que se llama ley de Biot-Savart, que tiene pues esa pinta un poco horrible que tenemos en la diapositiva, ¿no? Entonces no nos vamos a meter mucho en ella, obviamente, y simplemente nos vamos a quedar con que hay dos cosas fundamentalmente que podemos cambiar para variar el campo magnético, que es la intensidad de corriente que hacemos circular a través de las espiras y el número de esas espiras. Vale, ¿y todo esto de qué nos sirve? Bien, pues acabamos de ver que la intensidad de corriente determina la intensidad de campo magnético. O sea que cuanta más corriente hagamos circular por nuestra bobina, tendremos un campo magnético más fuerte. Y por otro lado, la dirección de esta corriente determinará la posición de los polos. Si la invertimos, también invertiremos los polos. Si os ponéis a buscar, vais a ver que encontráis un montón de electroimanes comerciales. Nosotros no os aconsejamos que utilicéis estos. ¿Por qué? Fundamentalmente porque tienen un núcleo ferromagnético que nos va a causar problemas, como vamos a ver más adelante. Y por otro lado, porque puede que tengan algún circuito interno que no permita cambiar el sentido de la corriente. Entonces, ¿cuál es la solución que hemos utilizado nosotros? Pues hemos comprado hilo de cobre esmaltado. El esmalte es este material aislante que hablábamos antes que tenía que recubrir el hilo conductor. Y hemos bobinado nuestra propia bobina. Si recordamos, un imán tiene dos polos, norte y sur. Dos polos opuestos se atraen, dos polos iguales se repelen. Y los materiales ferromagnéticos son atraídos por cualquiera de los dos polos. Volviendo otra vez a esta diapositiva, ¿por qué no nos valen los electroimanes comerciales? Bien, hemos dicho que ese núcleo ferromagnético nos iba a dar problemas, ¿no? El problema está en que nosotros lo que estamos haciendo es repeler, con lo cual si tenemos un núcleo ferromagnético que siempre se va a atraer independientemente de cuál es el polo que tengamos en el imán, no vamos a conseguir repelerlo. Siempre vamos a atraer al final en cierta parte, aunque tengamos el electroimán encendido, siempre va a estar ese núcleo ferromagnético que nos va a atraer el imán. Con lo cual es mucho mejor para repeler utilizar una bobina que hemos hecho nosotros que no tiene núcleo ferromagnético, con lo cual cuando repele simplemente repele. Vale, pues, ¿en qué va a consistir nuestro péndulo? Bien, pues tenemos por un lado esa bobina que hemos bobinado con el hilo de cobre y por otro lado tenemos aquí metido un imán normal. Entonces, la idea es que ambas caras tengan el mismo polo de forma que esto se repela. Vamos a ignorar por el momento todo este lío de cables que hay por medio, ¿vale? Y únicamente vamos a conectar los dos extremos de la bobina, que son estos dos de aquí, uno al VIN del Arduino y otro a un GND. Bueno, yo me he traído el GND del Arduino por aquí, ¿vale? Pues ahora que mi GND está aquí. Y vamos a ver qué pasa cuando conectamos el Arduino a través de una fuente de 12 voltios. ¿Vale? Vamos a ir, tenemos esto colocadito, una cosa encima de la otra, ¿vale? Y voy a conectar el Arduino por aquí. Vale, pues ahora tenemos el electroimán permanentemente encendido, con lo cual estamos
todo el rato repeliendo el imán cuando se acerca a la bobina. Hay un par de cositas que tenemos que tener en cuenta. La primera de ellas es que para conectar la bobina tenemos que empalmar los extremos pues, con otro cable, ¿no? Entonces, para poder hacer este empalme, este hilo hay que rascarlo para quitarle el esmalte. ¿Por qué? Porque al final es un esmalte aislante. Entonces, claro, si queremos conectarlo a otro cable para que puedan hacer contacto, esto hay que rascarlo hasta que lo quitemos para poder unirlo, ¿vale? Y la segunda es que esto de aquí vemos que está muy cerquita. ¿Por qué es esto? Pues claro, porque al final, si esto lo separamos, necesitaríamos un campo magnético mucho más grande, con lo cual necesitaríamos una tensión mucho más grande y una intensidad mucho más grande. Y esto pues puede ser peligroso. Es mucho mejor eso, acercar las cosas mucho para que el campo magnético que necesitamos sea mucho menor. Yo lo he subido con unas cajas de clips, estoy muy segura de que vosotros lo vais a hacer de una forma pues muchísimo más elegante. ¿Qué pasa? Que nosotros no queremos tener la bobina permanentemente encendida, porque claro, así no pasa de un lado a otro nuestro péndulo ahora mismo, se queda pues intentando llegar al centro y nuestra bobina lo vuelve a repeler otra vez hacia el mismo lado, con lo cual no nos vale. ¿Qué necesitamos? Necesitamos poder encender y apagar el electroimán desde nuestro código, ¿no? Y para eso lo que vamos a utilizar es un MOSFET. Entonces, ¿qué es un MOSFET? Un MOSFET es un componente electrónico que sirve para corrientes elevadas, con lo cual nos viene muy bien, que al final nuestra bobina puede consumir bastante, y que se controla por tensión, lo que quiere decir que lo controlamos a través de un pin del Arduino, ¿vale? Entonces hay dos tipos, N y P. Nosotros vamos a utilizar uno de tipo N, ¿vale? Bueno, aquí vemos los dos esquemas de montaje para los MOSFET de tipo N y de tipo P. Vemos que la principal diferencia que hay entre los dos al final es si el MOSFET está situado en la parte positiva, o sea, si está conectado a la parte de VCC o si está conectado a la parte de tierra, a la parte negativa, ¿vale? Y bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver más claramente cómo se conecta esto en Arduino, pero es para que tengáis los dos esquemas, por si acaso alguien quiere utilizar uno de tipo P, pues que tenga la equivalencia entre los dos. Entonces hay una cosa con la que hay que tener cuidado y es que las tres patitas del MOSFET, que son G, D y S, no están colocadas físicamente igual que cuando aparecen los esquemas, ¿vale? O sea, si nos fijamos, en el esquema aparece la patita G en el medio y realmente en el MOSFET físico esta patita es una de los extremos, no es la de en medio, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Vale, pues aquí tenemos un esquema de conexión del MOSFET al Arduino mucho más claro. Y bueno, el MOSFET que nosotros estamos utilizando es el IRF530N. Esa N es de que el MOSFET es de tipo N. Y luego también en el esquema aparece una fuente de alimentación externa. Yo aquí no tengo una fuente de alimentación externa y por eso he tenido que conectar mi Arduino con la fuente de 12 voltios y sacar desde ahí con el VIN para alimentar la bobina. Vosotros si tenéis una fuente de alimentación externa y si además podéis variarle la tensión y probar diferentes tensiones para ver cuál es la que mejor os funciona en vuestro péndulo, pues es mucho mejor, así que bueno, eso que os lleváis, ¿no? Vale, ¿cómo conectamos el MOSFET? Pues si cogemos el MOSFET y lo ponemos con las letras mirando hacia nosotros, la patita de la izquierda del todo, que es la que ya hemos dicho que era la G, esa G es de gate, es con la que controlamos si el MOSFET está encendido o apagado. Con lo cual, esa es la que va a uno de los pines digitales del Arduino. La patita de en medio es la que va a uno de los extremos de la bobina, ¿vale? Es la de salida. Y la patita de la derecha del todo va directamente a tierra. Y luego, entre la primera y la tercera patita, o sea, entre el pin digital del Arduino y la tierra, vamos a conectar una resistencia de 10K, ¿vale? Entonces, bueno, voy a decir bobina, realmente si veis el símbolo, pues no es una bobina, pero es lo más parecido que he encontrado. Vamos a imaginarnos que es una bobina, ¿vale? Bueno, pues esa bobina tiene dos extremos, ¿no? Uno de los extremos lo teníamos antes conectado a VIN y el otro a GND. Ahora vamos a tener uno de los extremos conectados a VIN y como estamos utilizando un MOSFET de tipo N, si nos acordamos del esquema anterior, el MOSFET de tipo N lo que hacía era conectar y desconectar la carga de la tierra, ¿vale? Entonces, claro, tiene sentido que ahora tenemos
uno de los extremos conectado siempre a VIN y el otro extremo lo tenemos conectado al MOSFET que lo va conectando y desconectando de la tierra. ¿Vale? Los extremos de la bobina, a priori puede que no sepamos cuál es la posición en la que atraen y en la que repelen. Entonces, bueno, pues si resulta ser al revés, si está atrayendo en vez de repeliendo, o bueno, si queréis que atraiga y os está repeliendo, pues simplemente será cambiar la posición de esos dos cables y ya está, ¿no? El ejemplo que vamos a ver es muy sencillito, simplemente vamos a encender el MOSFET durante 2 segundos y apagarlo otros 2 segundos. Entonces, mientras el MOSFET esté encendido, va a circular corriente a través de la bobina y por tanto tendremos el electroimán encendido. Y cuando tengamos el MOSFET apagado, no circulará corriente y por tanto tendremos el electroimán apagado. Vale, pues igual que antes, voy a conectar mi fuente de 12 voltios al Arduino y vemos, aquí tenemos el electroimán sin funcionar, ahora funcionando. Cuando el péndulo consiga pasar es porque tenemos desconectada la bobina. El sensor que vamos a utilizar es un sensor de efecto Hall. Este tipo de sensores nos permiten hacer mediciones del campo magnético. Pueden ser analógicos o digitales. Los sensores Hall analógicos nos devuelven una salida proporcional a la intensidad del campo magnético. Los sensores Hall digitales únicamente nos permiten saber si hay o no hay campo magnético. Pueden ser de dos tipos. Los sensores Hall digitales de tipo switch, que se encienden en presencia de campo magnético y se apagan cuando deja de haber campo magnético, y los de tipo latch, que al acercar un polo del imán se encienden y mantienen ese valor hasta que les acercas el otro polo del imán. La ventaja que tienen los sensores Hall para esta aplicación respecto a otros sensores como los que visteis en el taller anterior es que no dependen ni de la luz que haya ni del ruido que haya y únicamente dependen del campo magnético, con lo cual van a tener muy pocas interferencias y van a funcionar muy bien y de forma muy precisa. El montaje del sensor Hall es el que tenemos en esta diapositiva. Si nos ponemos con el sensor Hall mirando hacia nosotros, tenemos que la patita izquierda la tenemos que conectar a 5 voltios, la del medio a GND y la de la derecha del todo al pin digital por el que queramos leer. Y luego además la primera y la tercera patita, o sea 5 voltios y el pin con el que vamos a leer, lo conectamos a través de una resistencia de 10 kiloohmios. Cuando el sensor Hall detecta campo magnético, toma un valor low y cuando no detecta campo magnético tiene un valor high. Por tanto, vamos a utilizar un código muy sencillito en el que vamos a utilizar el LED del Arduino, que es el pin 13, para encender o apagar el LED dependiendo de si detectamos o no detectamos el campo magnético. Por tanto, con un código muy sencillito, si detectamos campo magnético, o sea, si nuestro sensor Hall tiene valor low, encendemos el pin del Arduino, y si no detectamos campo magnético, pues apagamos el pin del LED del Arduino. Viniendo a nuestro sistema físico, vemos que este de aquí es el LED que se enciende cuando detectamos campo magnético, es el pin 13 del Arduino. Y bueno, aunque tenemos realmente montados dos sensores Hall, solamente estamos utilizando este de aquí en medio, ¿vale? Entonces, ahora que separo el imán, vemos que se ha apagado el LED y cuando vuelvo a poner el imán encima, vemos que se enciende el LED. Quitamos, LED apagado y se enciende cuando volvemos a poner el imán encima. Vale, pues si ahora juntamos todos los montajes que hemos visto hasta ahora en un mismo Arduino, nos quedaría algo parecido a esto. Bueno, ahora ya la bobina sí que es una bobina, ¿vale? Ya no es el símbolo que no corresponde, ahora sí que es una bobina. Y bueno, lo único que como nuestro Arduino no tiene pines suficientes de GND y de 5 voltios para alimentar todo, utilizamos los dos extremos, donde pone el más y el menos de nuestra protoboard, para conectar ahí todos los GNDs, todos los 5 voltios y eso llevarlo a la tierra y a los 5 voltios del Arduino. Vale, pues ya lo único que nos quedaría es ser capaces de medir el periodo de nuestro péndulo
para comprobar que con ayuda del electroimán somos capaces de mantener este periodo a lo largo del tiempo. Entonces aquí os dejamos un ejemplo de cómo lo hemos hecho nosotros. Como todo, si tenéis otra idea estará bien, si tenéis alguna forma mejor de hacerlo, pues adelante con ella. Esto simplemente es un ejemplo por si no sabéis por dónde empezar. Vale, pues lo que estamos haciendo nosotros es medir el tiempo que tarda el péndulo en subir hasta uno de los laterales y volver otra vez al sensor. Entonces, este tiempo luego, para calcularnos el periodo, lo tenemos que multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque realmente el periodo del péndulo sería todo el ciclo completo de va hacia los dos lados y luego vuelve. Como nosotros solamente estamos midiendo uno de los lados, pues tendremos que multiplicar ese tiempo por 2, ¿no? Vale. Otra cosa importante es que, claro, cuando el péndulo pasa por encima del sensor, el sensor va a estar midiendo el péndulo durante relativamente mucho tiempo. A ti no te parece mucho tiempo, pero para la velocidad a la que funciona un microprocesador, pues da tiempo a que haga muchas medidas. Entonces, nosotros no queremos eso. Nosotros solamente queremos coger el primer tiempo, ¿vale? Entonces, para poder limitar eso, vamos a utilizar lo que se llaman flags, ¿vale? Banderas. Entonces, con la flag medir, vamos a hacer que únicamente midamos el tiempo en el primer momento en el que detectamos el péndulo. Y luego ya no. Y luego vamos a utilizar la flag sensor para que cuando el péndulo haya pasado el sensor y el sensor deje de detectar nuestro péndulo, entonces volvemos a activar la flag medir para que cuando vuelva a estar activada y volvamos a medir hacia el otro lado. ¿Vale? Bueno, y por último vamos a introducir también una pantalla LCD como la que visteis en el taller 4. Entonces, cogiendo ese mismo código que utilizasteis entonces, pues ahora únicamente lo utilizamos para escribir en la pantalla el periodo que hemos medido. Bueno, pues voy a conectar la fuente de 12 voltios. Nuestro péndulo empieza a moverse y aquí podemos medir el periodo. Como veis, se nota bastante cuando estamos midiendo de un lado y de otro, ¿vale? Eso también pues, depende de cómo hayamos colocado nuestro péndulo. Posiblemente no haya conseguido poner exactamente en el centro mi electroimán y por tanto pues se están notando bastante, ¿vale? Entonces, bueno, eso también, si modificáis el otro código para que solamente os mida cuando haya hecho el ciclo completo, pues os dará una medida del periodo mucho mejor. Bueno, ya para terminar este taller, lo último que vamos a ver es un poquito de servomotores. Lo primero de todo, ¿qué es un servo? Pues un servo es un motor eléctrico que nos permite controlar la posición de su eje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si vosotros cogéis un motor eléctrico normal y lo conectáis, pues el motor empieza a girar y es muy complicado pararlo en una posición angular concreta, ¿no? Entonces, la parte buena que tienen los servos es que tú le indicas la posición angular a la que quieres que llegue. No controlas la velocidad, sino que controlas la posición. Entonces, la posición angular de un servo va de 0 a 180 grados normalmente, ¿vale? No suelen dar la vuelta completa y se controlan indicándoles la posición a la que quieres que llegue. Vale, pues, ¿para qué nos puede servir un servo en nuestro péndulo? Bueno, pues a nosotros se nos había ocurrido, por ejemplo, que igual que nosotros estamos utilizando ahora mismo una bobina como un electroimán para repeler el imán que hay dentro del péndulo con nuestro electroimán al ponerles el mismo polo, simplemente podríamos utilizar otro imán que puesto con el mismo polo que el imán del péndulo, pues se repeliesen entre ellos, con lo cual con el servo cambiaríamos la posición de ese imán para acercarlo cuando correspondiese y así repeler el péndulo. Puede que se os ocurran otras formas de hacerlo, pero bueno, simplemente para poder desplazar de un lado a otro un imán que atraiga o repela otro imán que hay en el péndulo. Bueno, pues el montaje de un servo es bastante sencillito. Solamente tiene 3 cables, uno que va a 5 voltios, uno que va a GND y uno que va a un pin digital. Vale, ojo porque este pin digital tiene que ser PWM, que son los que tienen la virgulilla. Si os acordáis del taller 4, los pines digitales PWM no servían para dar valores analógicos, ¿vale? Que al final, claro, nosotros lo que queremos es indicarle a nuestro servo una posición angular, que no es un valor 0 o 1, es un valor analógico. Con lo cual necesitamos este pin PWM para poder
indicarle este valor, ¿vale? Bueno, pues el código que vamos a utilizar es directamente el ejemplo de la librería servo.h, que es una de las librerías estándar del IDE de Arduino. Si os acordáis del taller anterior, visteis que en Arduino directamente te había una serie de ejemplos que los abrías y estaba ya escrito, con lo cual esto es pues uno de ellos, ¿vale? Entonces, únicamente tenemos que fijarnos en que aquí, por defecto, tiene conectado el servo en el pin 9. Nosotros justo lo hemos conectado a ese pin, ¿vale? Pero bueno, que si no fuese ese nuestro pin y hubiésemos elegido otro pin digital PWM, pues tendríamos que cambiar ese valor pues por el pin que hayamos elegido, ¿vale? Entonces este código lo que hace es mover el servo en todo el rango de la posición angular que puede tomar, sumando de uno en uno los grados. Entonces va a ir despacito, no va a cambiar bruscamente, ¿vale? Porque va a ir sumando y tiene un delay entre medias, con lo cual simplemente se va a mover para que veamos qué rango de posiciones tiene nuestro servo. Vale, pues vemos cómo el servo se mueve en todo el rango de sus posiciones angulares, que veis que más o menos va pues eso, de 0 a 180 grados. Ya hemos dicho que va despacito por ese delay que le mete el ejemplo en este caso. Bueno, hemos visto que la velocidad del servo es bastante limitada porque al final teníamos un delay dentro de un bucle for. Esto quiere decir que por cada posición angular que estaba avanzando el servo tenía un delay de 15 milisegundos, que parece que no es mucho, pero si al final son 180 posiciones angulares, pues acaba siendo bastante tiempo, ¿no? Entonces, si queremos ganar un poco de velocidad, lo que podemos hacer es directamente indicarle al servo con myservo.write la posición a la que queremos que vaya. ¿Qué pasa? Si lo hacemos así, lo que tenemos que ponerle luego es un delay lo suficientemente alto como para que al servo le dé tiempo a llegar hasta esa posición antes de mandarle a otra diferente, ¿no? Entonces yo he puesto medio segundo y bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Vemos ahora este segundo caso en el que le indicamos directamente la posición angular en la que queremos que vaya. Veis que aunque va mucho más rápido que en el caso anterior, sigue sin ser inmediato. El servo necesita un tiempo para ir de una posición a otra, por lo que tenemos que meterle un delay entre las diferentes posiciones para que le dé tiempo a llegar a la posición a la que le habíamos mandado antes de volver a la posición anterior. Bueno, pues eso sería todo. Espero que os haya resultado interesante. Cualquier duda que tengáis le podéis preguntar a vuestros tutores, que estaremos todos encantados de ayudaros. Y si vuestra idea no entra dentro de lo que os hemos contado y queréis saber más, ya sea de cómo aplicar esto a vuestro caso en concreto o otras cosas diferentes que no sepáis utilizar, pues también preguntadnos. Y bueno, pues nos vemos ya en la final. Muchísima suerte a todos con las entregas que quedan y seguro que os quedan unos péndulos chulísimos y mucho más elegantes que el nuestro.